Hola, Dios te bendiga. Continuamos con nuestros videos. Este video yo lo había grabado ya, pero tuve que volver a grabarlo. Eh, YouTube me castigó por una semana porque mencioné algo que a ellos no les gusta, porque no constituye parte de la doctrina que ellos quieren que todo el mundo esté obligado a creer. Así que pues tuve que volver a grabarlo para quitarle esa palabra y así no se ofendiera la sensibilidad de YouTube. De todas maneras, todo el video completo, original, está en Rumble, lo pueden conseguir ahí, al igual que todos los demás videos. Pero vamos a continuar entonces con el catecismo, dando para atrás, como dije antes, porque este video fue cancelado, y estamos en el párrafo 386, y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Padre Celestial, como siempre, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos capacite para poder entender, vivir, creer tu palabra y permanecer firmes, Señor, en medio de un mundo que no te quiere, en medio de un mundo que nos promueve el no quererte. Bendícenos, Padre amado, quédate con nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, cosas que ya hemos hablado antes, por lo tanto no vamos a entrar en mucho detalle, pero en el artículo 386 en adelante nos habla de la realidad del pecado. Nos dice que es necesario comprender el pecado y qué es el pecado, porque para poder entender bien el pecado tenemos que entender primero el vínculo profundo de Dios con el hombre. Pecado muchas veces lo vemos como la gente habla y dice, eso es pecadito, o a veces decimos, eso no puede ser pecado porque Dios sabe por qué yo lo hago. ¿Qué es pecado? Pecado es una desobediencia de mi parte a una eh, ley dada por Dios, establecida por Dios, por mi propio bien, para que entonces yo pueda caminar de una manera que me acerque a Él. Y de esa manera yo crezca como persona, yo me desarrolle, yo me santifique, yo me divinice, que es la meta. La meta es de tal palo, tal astilla, parecerme a mi Padre, parecerme a mi Señor. No por cuenta propia, sino por la gracia que me alcanzó Jesucristo con su salvación y que me sigue alcanzando. ¿Okay? Entonces, entendiendo que Cristo dio toda su vida, Cristo se bajó en una kenosis hasta hacerse hombre y en una perfecta humildad y una perfecta obediencia se entregó al Padre por completo, hasta el punto de dar su vida en la cruz, ¿okay? Y luego, obviamente, como recompensa, recuperar la resurrección para poder llevarnos junto a Él y luego culminar con su ascensión al cielo. Pues todos esos méritos que Cristo me ganó tienen el propósito de que yo pueda participar de la vida divina que yo perdí por culpa del pecado de Adán y Eva, que yo pueda entrar en esa comunión con Dios, en esa comunión de esa familia de amor, en donde todas mis ilusiones, mis sueños, mis metas queden tan y tan satisfechas que yo no pueda ni siquiera pensar y decir, wow, qué grande es el amor de Dios, cómo Él culmina, Él sobrepasa mis expectativas en gozo y en esperanza. Porque eso es lo que todo padre quiere. Todo padre quiere tener hijos felices en que puedan vivir en una comunión con Él, en una relación de amor, de respeto mutuo, de confianza mutua, de fe mutua. Eso es todo lo que Dios quiere. El pecado no es otra cosa que atacar eso directamente. Por ende, no es algo liviano, no es un pecadito, no es una cosita que yo hago, Dios está de acuerdo conmigo. No, es algo que tengo que tener mucho cuidado porque rompe mi relación con Dios y me expone totalmente entonces a no solo las tentaciones y las invitaciones, sino las manifestaciones del enemigo para que él pueda entonces hacer lo que le da gana conmigo y quitar de mí el rostro de Dios. Que esa es su meta, quitar de mí el rostro de Dios y quitar de mi corazón a Dios, para yo ser tan vacío, tan oscuro, tan infeliz como Él lo es. Así que es importante entender que no podemos menospreciar el pecado sin menospreciar entonces la salvación de Cristo. El precio tan alto que Cristo pagó nos demuestra la deuda tan grande que dejó el pecado y lo terrible de las consecuencias del pecado. Bien, el 388 nos habla y dice, el título nada más dice, el pecado original es una verdad esencial de fe. Hay gente, volvemos otra vez, que dice, pues mira, yo no creo en eso, mis bebés son tan buenos, ¿cómo ese bebito
puede haber pecado. ¿Cómo ese bebé Dios lo va a castigar porque es un pecador si ni siquiera sabe hablar? Y no estamos entendiendo, estamos hablando ignorantemente. El pecado original es una verdad de fe, bien, y esta es tan importante que dice el párrafo 389, la iglesia que tiene el sentido de Cristo sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado original, no se puede menospreciar o cambiar la revelación del pecado original sin atentar contra el misterio mismo de Cristo. Es lo que estamos diciendo ahorita. Es tan y tan y tan serio. Y volviendo entonces al tema que me desvié, el pecado original, lo voy a leer más adelante en uno de estos párrafos. Recuerden que no es un pecado mío que yo lo haya cometido. Es una carencia. El pecado original no es otra cosa que Adán y Eva fueron creados en estado de amistad con Dios y ellos perdieron esa amistad con Dios por su pecado y por ende ya no lo pueden transmitir a sus hijos, a su descendencia. Pecado original. Original, por lo tanto, es nacer sin esa gracia de Dios que perdimos porque ya por generación no la podemos recibir. Ya mis padres no me la pueden transmitir a mí, ni yo se la puedo transmitir a mis hijos, porque desde el pecado de Adán y Eva ya no es posible. Entonces, ¿cómo se recupera? A través del bautismo. Cristo lo hace tan y tan fácil que con 3 chorritos de agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos restablece a esa salvación. Por eso Pedro en su primera carta dice, ahora nos acercamos a Dios a través del bautismo que nos salva. ¿Okay? Por eso cuando Pablo se convierte, que él viene de camino a Damasco, que él tiene sus escamas y demás, y Ananías va y lo visita, que le dice, ¿qué tengo que hacer? Le dice, bautízate. Lo primero que hace es que lo bautiza. Así que el bautismo es el remedio de ese pecado original. No nos quita la concupiscencia, pero nos da la gracia, nos vuelve a esa amistad con Dios que es tan necesaria para yo poder combatir y tener la oportunidad entonces de enfrentarme al mal y vencer. Sin él es imposible. ¿Ok? Ahora, el 390 dice, el relato de la caída de ese pecado original utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento real, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. Así que muchos catequistas cometen el error de decirle a los niños que Adán y Eva es un cuento para que aprendamos una lección. No, un cuento es algo totalmente imaginario. ¿Okay? Está basado en nuestra propia imaginación, en nuestra propia idea para tratar de explicar algo. No se trata de eso. Se trata de como hemos dicho en otros videos, de un hecho real que en lugar de narrarlo exactamente ocurrió así, esto fue lo que dijeron, vamos a utilizar entonces un lenguaje simbólico para explicarlo. Hemos dado el ejemplo en muchos otros videos de la serie de películas de Narnia o de los libros de Narnia, en donde el león, Aslan, es Cristo. Entonces tú ves la historia real de lo que Cristo hizo por nosotros, pero a través de un símbolo de un león. Pero no es imaginación, no es un cuento creado por nosotros. ¿Está claro? Es un relato verdadero narrado a través de símbolos. Algo que se podría quizás acercar un poco es cuando un niño de 7, 6 años te dice a ti, mami, ¿de dónde vienen los niños? Y nosotros empezamos a decirle algo que es bien real, que los niños salen de la unión entre un hombre y una mujer, pero como no lo queremos decir así, pues entonces decimos, no, tú sabes, las abejitas y los pajaritos, y usamos símbolos, pero lo que estamos explicando no es un cuento, lo que estamos explicando es algo real narrado en símbolos. Así que esto es bien importante que lo entendamos, especialmente los catequistas, que muchas veces están hiriendo la revelación de Dios, al simplemente decir, esto es un cuentito para que entendamos que tenemos que ser buenos y convertirnos a Dios, que tenemos que bautizarnos. ¿Por qué? Porque si es un cuento, olvídate, es un cuento de embuste, yo no tengo que hacerlo. Entonces por eso invito a la gente y dice, yo no tengo que bautizarlo. Cuando sea grande, que si quiere bautizarse, que se bautice. Si no, pues que lo decida, porque yo no me meto en eso. Eso es libertad de mi hijo. Esta mente, esa forma de pensar del mundo, es uno de los grandes logros del demonio, que ha logrado en nosotros entonces establecer que yo decido qué mi hijo come, a qué hora se acuesta, con quién sale o no sale, para dónde va, a qué escuela va,
¿Qué médico lo atiende? Yo decido todo eso por él y no me tiembla el pulso. Pero en cuanto a su relación con Dios, no, ahí yo no me meto. Ahí yo no me meto, eso es entre él y Dios. Tu primera obligación como padre, tu primera, más que darle comida a ese niño, es velar por su alma. Tu primera obligación es lo primero por lo cual Dios te va a pedir cuenta. Por ende, como en la antigua alianza los padres no le daban oportunidad al niño, el niño a los 8 días de nacido se circuncidaba y se acabó. De la misma manera, nosotros en la nueva alianza tenemos la autoridad y el deber como padre de darle a mi hijo lo que necesita. Que muchas familias, desafortunadamente, porque le añadimos cosas y entonces, que la fiesta es que no tengo dinero para la fiesta. Olvídate de la bendita fiesta. La fiesta es para ti, la fiesta es para los adultos. El niño se queda durmiendo en la cuna y ni se da cuenta de la fiesta. La fiesta no es parte del bautismo. El bautismo es llevarlo a la iglesia, que el sacerdote le dé le eche su agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿okay? Que le dé la unción con el crisma y con el aceite de los catecúmenos y ya. Lo otro son inventos que nosotros creamos para darle entonces más dificultad entonces a la cosa. Pues yo no puedo bautizar a mi hijo porque no tengo dinero para comprarle el traje, no tengo dinero para hacer la fiesta. Nadie te dijo a ti que la fiesta ni el traje era parte del bautismo. ¿Ok? Ahora, hacemos préstamos para cuando tiene 16 años, hacemos préstamos para celebrar cuando es una señorita, hacemos préstamos, nos metemos en lo que sea, pero para el bautismo no hay tanta importancia. Esa es nuestra ignorancia. Ok, así que ese relato real nos narra algo muy verdadero que nosotros estamos viviendo el efecto y lo estamos viviendo cada día más. Como dije ahorita y siguiendo la línea de pensamiento, el enemigo ha logrado que en este mundo no le demos importancia, no le demos lugar a nada de esto y es por eso que ha logrado que se saque a Dios de todo. Cada vez más seguimos entendiendo que, mira, por alguna ilógica razón, el mundo, para que sea feliz, necesita que Dios no exista. Tenemos que sacarlo de la política, tenemos que sacarlo de las escuelas, tenemos que sacarlo de todo. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso es opresor, es divisor. Divide a las personas. Mira, la gente se pelea hasta por qué equipo de fútbol, ¿ok? Y por eso no eliminamos el fútbol. Quiere. La gente pelea por qué partido político le gusta. La gente pelea por el vecino, por lo que sea. Entonces estamos buscando siempre excusas para sacar a Dios. ¿Por qué? Porque mientras más sacamos a Dios, más yo me pongo en el lugar de Dios. Más soy yo el que decide lo que es bueno y lo que es malo. Y mi conciencia está tranquila porque mi conciencia siempre está de acuerdo conmigo. Y está de acuerdo con mis decisiones. ¿Por qué? Porque si lo que yo estoy haciendo lo hace el otro, eso está mal. Pero si lo hago yo, no, porque es que, tú sabes, uno también tiene que de vez en cuando pasarse la mano y permitirse ciertos gustos. Entonces, en este jueguito, hemos alejado a Dios y mientras más lo alejamos, peor se pone la situación, menos valor tiene la vida humana. Vemos como los viejitos no valen nada y en muchos países como en Canadá, por cualquier estupidez, fírmate aquí y lo que hacen es que los matan para que no sufran supuestamente porque son una carga, porque son una molestia, porque no eres productivo. ¿Okay? Mientras esa persona estuvo ahí sacrificándose, trabajando, ahí es importante. Pero ahora ya no puede trabajar, ya es una carga. Hay que salir de esa carga. El valor del ser humano, nos preocupamos. ¿Cómo es posible que se mate a la gente? ¿Cómo es posible que esto y lo otro? Porque simplemente nosotros cada vez seguimos alejando a Dios. Y si Dios no está para decirnos esto es bueno y esto es malo, todo está a nivel de ¿qué? De votación. ¿Qué tú crees? ¿Estás de acuerdo en que el aborto es bueno o es malo? Si muchas personas dijeron que es bueno, ok, pues ya hay que complacer al pueblo. Entonces de esa manera seguimos tergiversando todo, redefiniendo el matrimonio, redefiniendo la vida, redefiniéndolo todo. Y cada vez lo hacemos peor. ¿Y la solución cuál es? Sacar todavía a Dios más. Mientras más yo logre sacar a Dios de todo, ya no va a haber separación, embuste. Nos estamos comiendo por los rabos unos a los otros, pero lo importante es sacar a Dios para yo poder hacer lo que me da la gana. Punto, se acabó. ¿Okay? La gente se quedó, mucha gente sobrecogida y confundida cuando vieron la película, si es que la vieron. Si no la vieron, vayan a verla, de Son of Freedom. Porque, ay Dios mío, ¿cómo es posible que gente importante, gente de la política, gente de Hollywood,
esté en esto de trata de niños. Hace años se viene diciendo, pero no queremos verlo. Y tenemos esclavos sexuales y no queremos verlo. Y hablamos mucha tontería y hablamos muchas cosas y nos sacamos los trapos al aire y hablamos peste porque las pobres, ¿verdad?, esclavos que llegaron a Estados Unidos de África y entonces ahora hay que reparar. Y fantástico, pero ¿cuál es el problema? Y los esclavos de hoy día. Y todas esas personas de Hispanoamérica que los estamos trayendo para acá y los usamos como si fueran cosas, para que sea el que cultive mi tierra, para que sea el que me arregle la casa, el que sea el que haga todo, pero cuando los traigo ilegales los uso para mi propio placer, muchas veces en estas tratas humanas, eso no es esclavitud. Se ha demostrado que hay ahora mismo, en este año 2023, hay muchísimos más esclavos en nuestra sociedad tan aparentosa que lo que hubo jamás en Estados Unidos cuando la esclavitud estaba permitida. Mucho más. Mucho más. Y ahora se está descubriendo, no, que indígenas o personas nativas también tienen esclavos. No, que personas de raza negra también tienen esclavos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir buscando a quién echarle la culpa en vez de sanar de una vez y por todas y bregar con el problema que tenemos ahora, ¿no? Porque estamos bien entretenidos en poder hacer lo que me gusta y ya. ¿De dónde viene todo este problema? Pues viene de la caída de los ángeles. Sabemos, y mucha gente, ¿verdad?, se pregunta, ¿y por qué Dios creó al diablo si él sabía que el diablo iba a pecar? Y volvemos una vez más a cuestionar a Dios y cuestionarlo a través de nuestra mente tan limitada, sin entender las cosas y sin entender el gran don que es la libertad, sin entender que Dios crea como alguien que ama. Es como yo tengo mis hijos, y si de mis hijos Dios me los cuide, uno de ellos sale malo, ¿qué yo voy a hacer? ¿Lo voy a matar? ¿Lo voy a decir, ya tú no eres mi hijo, porque cometiste tal y cual error? No, el Padre siempre busca rescatar a sus hijos. En el caso de los demonios, Dios creó a estos seres puros y les dio una libertad de escoger. Entonces dice el párrafo 391, tras la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora que está siempre opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. La escritura y la tradición de la iglesia ven a este ser un ángel caído llamado Satán o diablo. La iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios. ¿Okay? El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos mismos se hicieron a sí mismos malos. ¿Por qué? Porque al querer retar a Dios y su plan, al ellos encontrar que era una falta a su dignidad el que un Dios tan poderoso pudiera hacerse hombre y levantar al ser humano, ¿okay?, a un grado de participar de su propia naturaleza divina, eso para ellos fue una cosa inconcebible. Y por ello quisieron hacer entonces su propia elección. Bien importante el 392, porque mucha gente dice, pero si el diablo se arrepiente, Dios lo perdona. La escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Radical e irrevocablemente. ¿Okay? El carácter irrevocable, dice el párrafo 393, de su elección, ¿okay?, y no un defecto de la infinita misericordia de Dios, es lo que hace que el pecado de estos ángeles no pueda ser perdonado. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. No hay arrepentimiento para ellos porque arrepentirse es reconocer que cometí un error, que me equivoqué. Por lo tanto, si yo reconozco que me equivoqué, puedo entonces decir me arrepiento. Los ángeles no pueden arrepentirse porque ellos no se equivocaron. Ellos con frialdad, con pleno conocimiento de las consecuencias de su elección, dijeron, no, vamos a servir a Dios, punto y se acabó. Yo prefiero ser rey en el infierno que un servidor en el cielo. Yo prefiero hacer lo que me da la gana y se acabó. Por lo tanto, no hay arrepentimiento porque no hubo un error. No hay nada de que cambiar de opinión. Ellos no cambian de opinión. Claro, ellos son puramente lo que son un objeto, son un pensamiento y una actitud firme, que eso no cambia. Así que
No hay arrepentimiento para ellos. Y no es que Dios no los quiera perdonar, por eso es que Dios no los destruye, porque Dios es misericordioso, pero no los puede perdonar porque ellos no se pueden arrepentir. Y ellos lo sabían así desde que comenzaron con su decisión. Pero también dice el catecismo, como acabamos de leer, que lo mismo te pasa a ti y a mí después de la muerte. Y esto es muy importante porque nosotros pensamos que podemos coger a Dios de tonto. Yo puedo vivir toda mi vida haciendo lo que yo creo, lo que me parece bien y lo que me complace, y a última hora yo me arrepiento. Eso no es tan fácil como tú lo crees. Para que el alma del ser humano pueda reconocer su error y cambiar, necesita una luz del Espíritu Santo, una fuerza del Espíritu Santo. Recuerda que la palabra dice, no podemos decir a Jesús ni Señor, Señor, sino es por la luz del Espíritu Santo. Y para tú recibir esa luz del Espíritu Santo se requiere una apertura. Cuando nosotros estamos la vida habitualmente en pecado, es lo mismo que si yo cogiera toda mi vida, me pusiera un vendaje y me tapara los ojos para nunca ver la luz. Si yo estoy viviendo 1, 2, 3, 4 años en tinieblas y de momento alguien se atreve a quitarme esa venda en medio del sol, yo no voy a decir, ay, qué bello es el sol, voy a mirarlo. Lo que yo voy a hacer es que si no lo soporto, y voy a salir corriendo a esconderme en la oscuridad. Eso es lo que hace el alma que muere en pecado mortal. Esa persona vive en tinieblas, vive torturándose a sí mismo con arrepentimiento, con rencores, con todo tipo de tortura. Y cuando ve la luz, en vez de decir me voy a arrepentir, lo que hace es que huye en terror. ¿Se acuerdan en la Biblia, por ejemplo, cuando Jesús saca los demonios el que tenía muchos demonios por dentro y salen corriendo, se van a los puercos y los puercos se tiran entonces al lago? Como la gente de aquella población le pidió a Jesús, al ver el milagro, por favor, vete de aquí. Eso mismo es lo que ocurre con una persona que vive en pecado mortal. Es por eso que si yo tengo un familiar que yo sé que no ha servido a Dios en su vida y está muriendo, yo tengo que orar duro y con insistencia a la misericordia de Dios, clamar para que Dios le conceda esa luz de arrepentimiento en su último momento. Porque si le sorprende la muerte en ese pecado mortal, no hay paso atrás, no hay cambio atrás. No porque Dios no quiera, sino porque esa alma no está no puede recibir, no está receptiva a la luz de Dios, ni a la invitación del Espíritu Santo. Eso requiere un golpe de la gracia bien grande. Y para eso hay que orar mucho. Para eso hay que pedirle al Señor misericordia en nombre de esa persona. Señor, yo te pido por mi tío, yo te pido por mi papá, mi mamá, mi hermana, por quien sea. Yo siempre oro por el arrepentimiento, por ejemplo, de mi papá biológico. Ya él murió, pero yo sé que Dios no vive en el tiempo. Yo sé que mi oración de hoy y de años que llevo, Dios la escucha, y la ha escuchado siempre porque desde la eternidad Él sabe lo que yo iba a pedir. Por ende, Él podía contestar mi oración mucho antes de que yo la hiciera. Así que yo oro insistentemente para que Dios tenga misericordia y Él salve esa alma, porque era un alma que vivía en infierno propio. ¿Y por qué? Porque tenía la misma actitud que tienen estos ángeles caídos. Dice aquí, le voy a explicar ya lo que quiero decir con esto. El 394 dice, Jesús llama homicida desde el principio al demonio. Y sabe que el demonio incluso intentó apartar a Cristo de su misión. ¿Okay? El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La más grave en consecuencia de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. En otras palabras, no únicamente desobedeció, no únicamente quiso ser como Dios y ser autor de otra realidad diferente a la de Dios, o a otro plan diferente al de Dios, sino que en su envidia, en su maldad, en su constante culparnos a ti y a mí, de que por culpa de que tú y yo existimos y del amor que Dios nos tiene, es que Él cayó. Entonces su meta es que nosotros también caigamos. Entonces el pecado más grave del demonio sigue creciendo, porque no es solamente la rebelión del principio, es cada persona que sigue su voz y por ende se pierde. Ese pecado sigue aumentando y aumentando y aumentando. Pero, como hemos dicho en otras ocasiones, los demonios son como divas, son caprichosas, siempre buscan reconocimiento, les encanta el ruido, les encanta que todo el mundo atrae la atención, pero jamás reconocen sus errores. Esta actitud
también se transmite a nosotros. Fíjate cómo tú y como yo, por ejemplo, vemos la guerra de Ucrania y vemos entonces de momento que cayeron unas bombas y mataron unos niños. O vemos el fuego de Maui, cómo murieron muchos niños. Inmediatamente nos sentimos prepotentes, inmediatamente decimos, ¿dónde estaba Dios? No, porque el Dios que dice que es amor, ¿dónde estaba que permitió todo eso? Nosotros siempre tenemos la misma actitud del demonio. Nosotros nunca podemos reconocer nuestra parte, ni podemos reconocer nuestra culpa. No tenemos que culpar a Dios. Punto. Fíjate que nunca decimos, el diablo fue el que metió en el corazón de esos hombres apagar todas las alarmas y permitir que estos niños murieran. Supuestamente dicen que para poder tomar ese lugar y construir una ciudad nueva que ellos quieren hacer. No sé si es verdad o no es verdad. Pero de que hay muchas cosas que no se pueden explicar, o que por lo menos ahora mismo no hay una cobertura en los medios. Eso sí es una realidad. Hay muchas cosas bien caprichosas y bien extrañas ahí. Pero eso no lo decimos. Nosotros no decimos, por hacerle caso al demonio, tenemos esta guerra en Ucrania porque queremos ambición entre los pueblos, porque queremos oprimir a los otros, porque queremos siempre que los otros hagan lo que nos dé la gana. No, la culpa es de Dios. Nunca le echamos la culpa al demonio y nunca nos echamos la culpa a nosotros, que no le hacemos caso a Dios. Es de Dios. Esa actitud que es tan demoníaca es lo que predomina en nuestra sociedad. Y fíjate qué clase de pantalones. Y entonces no únicamente culpamos a Dios, sino que entonces justificamos, ¿ves? Por eso es mito que yo no creo en Dios, yo por eso mismo no voy a la iglesia. Y cada vez nos hacemos entonces instrumentos cada vez mayores de pecado, de oprimir a los demás, de fastidiar a los demás, de que el demonio reine, pero entonces sigue siempre siendo la culpa pues de Dios. ¿De quién va a ser? Por eso tenemos que sacarlo de todos lados. Por eso yo no voy a la iglesia, por eso es mito, porque es que no, sí, yo puedo creer en Dios, pero yo no hace falta nada de eso. Yo estoy feliz acá a mi manera, entonces no aporto. Y no hago nada por el bien de los demás. Creo, ¿verdad? Como dice mucha gente, yo no mato, yo no robo, por lo tanto yo no tengo necesidad ni de confesarme, ni de arrepentirme. Estás equivocado. Qué bueno que no mates y no robes, pero hay muchos más pecados que eso. Y el primer pecado está en no darle a Dios su lugar, ponerlo sobre todas las cosas, obedecer sus leyes sobre todas las cosas. Mi primer error está en no darle el culto que Él se merece y no construir su reino. Recuerden que Jesús dijo, el que no está conmigo está en contra mía. El que no recoge conmigo está desparramando lo que yo estoy tratando de hacer. Por ende, tú cómodo en tu casa haciendo absolutamente nada y justificándote diciendo tú no robas y tú no matas, ya tú estás en contra de Cristo porque tampoco estás construyendo, tampoco estás ayudando a otros a conocer a Dios. Y si le sumas a eso, yo a mis hijos los dejo que ellos decidan cuando sean grandes, peor todavía. Entonces, ¿qué estás hecho? ¿Qué fruto has dado con tu vida? ¿Qué has hecho? ¿Te acuerdas de Mateo 25? Tuve hambre, me diste comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me vestiste. ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que entender esto porque, como dije antes, es bien fácil escudarnos. Yo oro mucho por mi papá biológico porque él era un hombre así. Era un hombre en que todo el mundo tenía la culpa. Es que nunca me amaron suficiente, ¿verdad? No me quisieron nadie me dio una mano, nadie me apoyó. Y por ahí seguimos buscando excusas y el mundo, entonces ahora lo que hace es que nos coge pena y dice, es verdad, hay que ayudarlo. Yo me decido a no estudiar en la escuela, me paso brincando y saltando con mis amigos, me paso yendo pendiente a la música, a la fiesta y al sexo, pero me tengo que graduar con buenas notas, porque si no me dan buenas notas o me cuelgan, eso es que ya ellos son malos. No hago nada con mi vida o abandono la escuela, porque se me hace más fácil irme para la esquina, donde aquel que está allí me dice, mira, yo te voy a dar 100 pesos si tú llevas este sobrecito aquí, ese sobrecito allá. Eso es más fácil. Y entonces me dice, mira, vente, que somos una familia aquí, no somos una ganga, no, somos una familia en donde tú, ¿verdad? Te cuidamos y te damos lo que tú necesites y le damos entonces dinero a tu familia. Mira, qué fácil. Lo único que tienes que hacer, claro, de vez en cuando matar a alguien cuando nosotros te digamos y no puedes separarte nunca, porque si te separas te vamos a matar. Y eres tu esclavo para siempre, pero aparte de eso, no, somos muy buenos. Y entonces es bien fácil, como decían muchos muchachos en la escuela superior donde yo trabajaba, que decían, bueno, yo me meto por ahí a vender drogas y saco más dinero que si me meto a estudiar en una universidad. Posiblemente, es cierto, pero lleno de sangre y lleno de deuda delante de Dios, porque te has convertido en un verdadero esclavo del demonio.
y es un agente de su mal. Entonces, este tipo de actitud de que yo me cojo pena, lo que hace es que nos lleva a eso. Nos lleva entonces a justificarnos. No, porque como yo no tuve papá y mamá que me quisieran, y mi papá nunca estuvo conmigo. Mi papá se divorció de mi mamá cuando yo tenía 5 años. Y mientras estaba casado con mi mamá, le era infiel hasta más no poder. Nunca estaba en casa. Nunca aportó nada. Nunca. ¿Es una excusa para entonces yo ahora hacer lo mismo? Por supuesto que no. Tú escoges las actitudes. Yo puedo cogerme pena y decir, como yo no tuve papá, ahora yo voy a hacer esto y esto. O yo decir, yo voy a aprender de esto para no hacer lo mismo en mis hijos. Bien sencillo. Yo puedo justificarme diciendo porque en mi familia son muchos hijos y yo siempre soy el del medio, a mí no me daban atención. O yo decir, fíjate, a mí no me daban mucha atención, yo no quiero que eso le pase a otro, yo voy a ser una persona de amor. Nosotros podemos decidir tomar el estiércol para sembrar plantas en él o para tirárnoslos encima y decir, cójanme pena, cójanme pena. El demonio siempre es, yo no fui, nunca fui yo, cójanme pena. Y nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Echa para allá, una avispa. Hacemos lo mismo y cójanme pena. Entonces, desafortunadamente, nos damos cuenta, ¿verdad? En la sociedad en que vivimos, que se mata a nuestros niños a través del aborto, a través de otras cosas que no puedo decir aquí porque ya ustedes saben que me cortan el canal rapidito, pero tiene que ver con, ¿verdad? Cosas así, a través de, que de eso no se quiere hablar tampoco, a través de la eutanasia y a través de otras cosas que definitivamente se están haciendo y que mucha gente a veces no mira, no se quiere hablar de este tema, pero tenemos los efectos frente a nosotros. Pero claro, hay que no decir nada. Así que la sociedad sigue sacando a Dios y mientras más sacamos a Dios, peor se ponen las cosas. Sin embargo, el poder de Satanás no es infinito y eso es lo importante. No es más que una criatura poderosa por el hecho de ser un espíritu puro, pero simplemente criatura y no puede impedir la edificación del reino de Dios. Esa es la buena noticia. Dios permite inclusive su acción con un propósito de sacar un bien mayor para nosotros. Aún los demonios en todo su empeño de que nosotros pequemos, sin darse cuenta, también siguen construyendo el reino de Dios porque siguen haciendo que los santos sean más santos, sean más fuertes, tengan mayores méritos, sea más valiosa todavía su vida. ¿Okay? Cada vez que el enemigo trata de meter en nosotros la mente de que nos apartemos de Dios y culpar a Dios, si en lugar de culpar a Dios, yo cojo esa tentación y digo, ¿sabes qué? Al contrario, Padre Santo, yo te amo, yo te alabo, te bendigo, yo creo en ti. Entonces, esa tentación que me estaba tratando de hacer el enemigo se convierte para mí en motivo de santificación. Esta sociedad necesita volver a Dios. ¿Okay? Necesitamos volver a tomar a Dios y ponerlo en su lugar. No podemos seguir poniendo nuestra confianza en los políticos. Si sacamos a este presidente y viene otro, qué bueno, esperemos que la cosa mejore económicamente, pero no piensen que eso va a solucionar nada. Mientras este pueblo siga lleno de rencores, mirando para el pasado para buscar excusas para odiarnos y buscando excusas para entonces cogerme pena y entonces estar exigiendo lo que no me he ganado, pero yo exigiéndolo porque me lo tienen que dar. Y si no me lo dan, los robo. Por eso ustedes ven ahora la gente que se mete en los lugares a romper las tiendas y a llevarse las cosas como, pues como yo no las puedo comprar, me las robo. Toda esta forma de ver tan autodestructiva del enemigo, toda esta educación que también nos está enseñando a odiar este país, este es el fruto que tiene. Y entonces luego nos sorprendemos y todo el mundo no entendemos, pero a la misma vez no entiendo, pero no estoy dispuesto a hacer nada, no estoy dispuesto a pasar trabajo, no estoy dispuesto a decirle a Dios, Señor, reina en mi vida, yo quiero hacer la diferencia porque es más fácil seguir el grupo. Y es más fácil seguir mis propios caprichos. Ese es el misterio del pecado original. Ese es el misterio que el Nuevo Catecismo nos está hablando, nos está diciendo, Cristo vino a redimir todo eso. El amor es más fuerte que el pecado. Tú no tienes que quedarte en esas. Tú no tienes que quedarte derrotado. No tiene que irse nuestro país por un zafacón. Podemos levantarlo. Dios muchas veces usa a una sola persona para levantar a todo un pueblo. Lo hizo durante toda la historia del pueblo de Israel y lo puede volver a hacer si tú y yo nos disponemos y nos ponemos en las manos del Señor. Y quizás eres tú o soy yo el que Dios utilice para que así sea. Así que
Le pido al Señor que nos conceda la gracia de querer abrazarlo como un padre y de vivir de una manera digna de su nombre. Que Dios te bendiga.